Dediquemos al Señor. Bueno, mis hermanos, primero que todo, doy gracias a Dios por esta bella oportunidad que me ha dado estar esta tarde trabajándole para mi Señor. Que Él sea conmigo en esta tarde, Él sea ungiendo mis labios, para que toda palabra que salga de mi boca sea palabra de vida eterna. Gracias doy a mi Señor porque ya empezamos este año trabajando al Señor, que nuestras fuerzas no se agoten, sino que sigamos con un nuevo año, con nueva fuerza, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Y vamos a leer su palabra en este día, que está en Lucas capítulo 5. El Evangelio se puso en Lucas, capítulo 5, versículo 12. Lucas, capítulo 5, versículo 12. En algunas Biblias está en la página 942. Habiéndolo encontrado, nos pondremos de pies en reverencia al Señor. Le daremos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y su título dice: Jesús sana a un leproso. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Amén. Bendito Padre Celestial, lleno de amor y de misericordia. En este momento, Padre mío, os he leído, Señor, unos versículos de su palabra. Sea usted, Señor, con mi vida primeramente, Padre mío. La mesa está puesta, Señor. Ahora basta que nosotros, Señor, comamos de este pan espiritual que usted nos quede en esta noche. Ayúdenos, Padre Celestial, que nuestro corazón esté atento a su palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Su palabra en esta noche dice: Jesús sana a un leproso. Una sanidad maravillosa, porque la lepra en esos años era señal de muerte. Y dice su palabra acá que se acercó un hombre lleno de lepra. Quiere decir que estaba lleno de la cabeza a los pies. Esta enfermedad yo lo leí, saqué el sinónimo, las características de esta enfermedad para que la tengamos presente, porque este hombre fue así. La lepra, ¿en qué consiste? Dice que se pierde el cabello de la cabeza y se saltan las cejas, se caen. Las uñas se aflojan, se pudren y se caen. Los nudillos de las manos y de los pies se secan y se desprenden lentamente. Las encías se contraen y los dientes caen. La nariz, los ojos, la lengua, el paladar se consumen y caen lentamente. Su piel se seca hasta no tener sensibilidad. Las orejas se hinchan y se ponen rojas. La lengua del leproso es negra y se llena de surcos. La nariz casi desaparece porque se pudre el cartílago y da mal olor. Entonces, imagínense el sufrimiento de aquellos leprosos. El sufrimiento de este leproso. Leproso significa, era la muerte segura, pero en forma aislada. Porque los leprosos tenían que aislarse inmediatamente de la demás gente. Perdían su familia, perdían sus padres, perdían hermanos, amigos, porque ellos tenían que aislarse automáticamente porque era una enfermedad muy contagiosa. Y ellos tenían que vivir en cuevas, porque era un peligro que ellos anduvieran y se acercaran a una persona sana porque podían contagiarse. Inclusive dicen más adelante que a veces los leprosos, cuando pasaban, tocaban la campanita y decían: impuro, impuro, para que la gente le diera espacio y pudiera pasar. Entonces era una enfermedad muy terrible. Fuera de que se sabe que la muerte segura, era la soledad que tenía ese enfermo. Era una soledad inmensa, que no tenía a quién abrazarse, a quién acudir.
Entonces dice que este hombre estaba lleno de lepra, pero también estaba lleno de fe. De momento que él se postró a las plantas de Dios, su cara a tierra, y con la humildad que a veces, muchas veces a nosotros nos falta, él le dice a Jesús: si quiere, sane, si quiere, límpieme. Imagínense la humildad de este hombre, que él se postró a las plantas de Dios. Hay una alabanza que cantamos nosotros muchas veces, decimos: no hay lugar más alto que las plantas de Dios. Imagínense que este hombre, yo creo que él no vio ninguna sanidad, pero escuchó que había un Jesús de Nazaret haciendo sanidad. Pero su fe fue tan grande, tan poderosa, que él no dudó y él tomó la iniciativa de arrodillarse, de postrarse en las plantas de Dios. Como muchas veces nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Y tomar la iniciativa y postrarnos en las plantas de Dios. ¿Pero cómo? Con humildad. Como les digo, muchas veces a nosotros nos falta esa humildad. Muchas veces nosotros reclamamos a Dios, le decimos: Señor, me tiene enferma, ¿y por qué? Si soy su hija, voy a todas las predicaciones, yo le toco la mandolina, predico, hago esto, otro, y le reclamamos. ¿Y dónde queda la humildad? Porque Dios puede. Él puede sanarnos cuando Él quiere. Pero Él también es saber si Él quiere. Algo faltará en nosotros que no tenemos la sanidad completa. Esta noche Dios nos dice: yo quiero sanarle. Yo quiero sanarle. Pero ¿qué falta? Falta llenarnos de fe. Porque sin fe no podemos hacer nada. La fe es lo principal en el Evangelio. Nosotros no conocemos a Dios, pero por fe sabemos que esta palabra es cierta y verdadera. No es un cuento. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? El hombre estaba solo, alejado de la multitud, alejado de su familia, a una muerte solitaria. Y hermano, ¿sabe que mientras yo leía este pasaje que Dios me dio, le voy a contar una experiencia que yo vi el domingo recién pasado? A lo mejor no tiene nada que ver, dice usted, con este leproso, pero yo reflexioné y tomé un poco de asunto a lo que me pasó el domingo. Nosotros en mi casa, a mi casa llegó un perrito que era muy regalón, no tiene dueño, pero todavía no lo querían. Entonces ese perrito vivía en la calle. Y llegaba a la casa, muy temprano en mi casa, nosotros le dábamos comidita, lo regaloneábamos, pusimos un día lo bañé, lo perfumé. Y no solamente el regalón de mi casa, también de otros vecinos hacían lo mismo. Y el día sábado, él estando en mi casa, se enfermó ese perrito. Dio un par de pasos, se desmayó. Con mi hermano Daniel después nos hallamos cómo tomarlo porque se quejaba entero, le dolía todo su cuerpo. Mi hermano Daniel, como pudo, se le ingenió y lo tomó y lo acostaba en una camita que es de mi otro perrito, ahí lo acostaba. Y se quejaba de una manera y yo dije: este perrito mañana va a amanecer vivo, va a amanecer muerto. Me acosté preocupada por el perrito. Al día me levanté porque tenía que trabajar. No, estaba ahí todavía respirando. Llamé a mi casa como a las 3, 4 de la tarde y dije: no, sigue igual. Cuando llegué a la casa el día domingo, el perrito no había comido nada. Entonces yo me puse un cojín al lado de él, me acosté al lado de él y empecé a darle pollito para que él comiera algo, porque estaba muy, muy mal. Y me vine a las 11 porque estaba muy preocupada por el perrito. ¿Qué pasó? Que tuve una reunión, llegamos a mi casa y el perrito ya estaba mal. Entonces mi hija dijo: llamemos a un veterinario que venga aquí a domicilio. Y lo hicimos. Cuando llegó el veterinario dijo: ¿sabe qué? Este perrito ya no tiene más que dar, como que hablar que viejito, tiene como 17, 18 años este perrito. Entonces ya está viejito, tiene muchas enfermedades, dijo, tiene líquido en los pulmones, fue atropellado un par de meses atrás, nunca lo llevaron al veterinario. Un perrito totalmente abandonado. Entonces me dijo: la única solución que podemos darle es dejar de sufrir, que este bebé deje de sufrir. Nosotros con mi hija y los que estamos ahí alrededor decidimos ponerle la inyección para que dejara de sufrir. Y llamamos también a los vecinos que también sentían cariño por este perrito. Fue el día domingo, eso fue como a las 10:30, 11 de la noche. Cuando el veterinario le inyectó la inyección a este perrito, todos le empezamos a hacer cariño. Yo le hablaba, le hacía cariño, él me miraba con sus ojitos tiernos. Y se durmió. Entonces mientras leía esta palabra, decía yo: este perrito se fue con mucho cariño. Le hablaban, le hacían cariño. Y los leprosos de aquella época morían totalmente abandonados.
con mucho dolor en su cuerpo, sin que nadie le dé una palabra de aliento, sin que nadie le tome la mano y le diga, ándate que va a estar bien, todo va a estar bien, descansa tranquilamente. Solo, los leprosos morían totalmente en el abandono, en la soledad absoluta, sin tener a las personas que ellos amaban a su lado. Entonces yo reflexionaba, decía, qué terrible era la vida de estos leprosos, que ellos estaban seguros que iban a morir de esa manera. Entonces este hombre, este leproso, su fe tan grande fue su fe, que él se humilló a las plantas de Dios y pidió, si que él quiere, que lo limpiara. Dios vio su fe, una fe tremenda, y le dijo, sí, sí quiero, y lo tocó. Y al instante, dice, al instante, él fue sanado. Al instante su piel se renovó. No fue en 2 horas, en 3 horas, al instante. Él lo tocó y sanó. Imagínense el amor de Dios hacia ese hombre que vio la humildad y que vio la fe. Esa fe que muchas veces nos falta. Y más adelante dice aquí que el mismo Jesús le dice que se vaya, pero que no le dijera nada a nadie, que fuera a hablar con los sacerdotes. Y también me acordé, mire hermano, sí, esta palabra a mí primeramente fue a mi vida. Me acordé cuando ungieron pastor en mi pastor Omar. Nosotros subimos con mi hermana Dafne. Mi hermana Dafne me llamó, me dice, tía, está ungiendo a mi papá de pastor. Y yo fui una alegría tan grande, me dice mi sobrina, pero no hay que decirle a nadie. Pero mi alegría fue tan grande que yo empecé a llamar a mis hermanos, a mi hermana Débora, a todos los empecé a llamar, les dije, ungieron a Omarcito, nosotros decimos Omarcito, ungieron a Omarcito pastor, y lloramos, felices en la casa de emoción, de que nuestro hermano había sido ungido por Dios, que lo había elegido por Dios por ser pastor. Pero fue tanta la alegría que después cuando llegamos el día domingo a la reunión, ya todos sabían, porque nosotros no podíamos aguantar la alegría de que teníamos un pastor en nuestra casa de oración. Entonces yo reflexionaba y decía que estos leprosos igual, ellos estaban felices a saber de que estaban muertos en vida y que de un minuto a otro ya estaban libres de esa enfermedad. Entonces la alegría era inmensa, entonces ellos no podían estar callados, ellos divulgaban su alegría, ellos gritaban a los 4 vientos que Dios le había sanado, que Jesús de Nazaret le había sanado. Entonces, la gratitud de estos hombres no podía tenerlo en silencio. Entonces yo por eso me imaginaba cuando estaba leyendo este pasaje, que a mí me pasó lo mismo, que yo tenía que estar calladita, pero no pude, porque mi alegría fue tan inmensa al saber que ya teníamos un pastor en esta casa de oración, entonces no pude estar callada. Entonces, aquí voy yo, que a veces nosotros los sentimientos los retenemos por el que están al lado, no quiero que de ella me miren, pero no, si nosotros estamos felices porque Dios nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado el alimento, nos ha dado un techo, donde usted puede descansar tranquilo, donde usted no está pensando dónde está mi hijo, son las 5 de la mañana, tiene que salir a buscarlo por aquí, por allá, y usted duerme tranquila, es para que usted se levante gozoso, se levante con gratitud y demuestre su gratitud a los vecinos, que siempre los ven los vecinos alegres, porque estamos adorando a un Dios vivo, un Dios piadoso, un Dios misericordioso. Es necesario que nosotros adoremos a Dios. También muchas veces hemos solo llegado espiritualmente llenos de lepra. No en físico, espiritualmente llenos de lepra. ¿En qué sentido? Nuestros oídos no quieren escuchar lo que Dios nos habla. Estamos ciegos a veces cuando Dios nos dice, aquí está el río de agua viva, pasen, lávense, pero nuestra ceguera no nos deja ver esta agua espiritual. Las manos no nos dejan tomar esta Biblia y leer. Entonces, espiritualmente a veces estamos leprosos y nos sentimos dolidos y nos sentimos solos porque los problemas nos agobian. A veces los problemas nos tienen sumergidos en la angustia, en el miedo, y cuando tenemos miedo es cuando ahí el diablo manda ataca, porque el miedo paraliza, el miedo no nos deja hacer nada. Entonces cuando tenemos miedo, ahí el diablo dice, acá está la mía. Entonces, espiritualmente a veces venimos llenos de lepra, espiritual, no crean hermano que estamos llenos de llagas, no, espiritualmente llegamos llenos de lepra. A veces llegamos cansados, nos sentimos solos, sentimos que ya nadie está a nuestro lado,
sentimos que nuestra familia se fue, que estamos solos. Esa es la lepra espiritual. Así es mi Dios. Pero tenemos una salvación, tenemos a un Dios todopoderoso. Amén. Que nos dice, venga, yo te voy a tocar porque yo quiero. Él quiere tocarme. Gracias, Pero ¿qué falta? Que nosotros nos postremos a sus plantas, humillarnos a sus pies y con humildad decirle, Señor, si usted quiere, ayúdeme, sáname, multiplique mis finanzas. Porque a veces, muchas veces le echamos la culpa a Dios de que estamos mal económicamente y que pasamos enfermos, pero a veces son a causa de nuestra forma de ser. A veces nosotros actuamos mal sabiendo que Dios nos da libre albedrío, pero a veces tomamos malas decisiones y esas malas decisiones nos provocan problemas familiares, económicos y muchos problemas. Entonces es necesario que nosotros pensemos antes de hablar, porque decimos, el Señor me castigó, ¿qué pasa? ¿Pero qué hizo usted? Hay una parte de la Biblia donde María, o Miriam, habló en contra de Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Por qué Moisés? Si yo también puedo. ¿Qué pasó? Se llenó de lepra. ¿Dios la llenó de lepra? No. Fueron sus palabras por hablar del ungido. Entonces la lepra no es porque Dios tiene la lepra a sus hijos, ¿no? Son nuestros actos que provocamos nuestra lepra. No le echemos la culpa a Dios de que Él nos enfermó, porque Él no puede enfermarnos y después sanarnos, ¿no? Son nuestros actos los que provocan nuestra enfermedad, nuestra lepra espiritual. Por eso, hermanos míos, tengamos fe. El pastor Juan, cuando hablaba el domingo, cuando habló de que él tenía una insuficiencia cardíaca, pero Dios hizo la obra. ¿Por qué hizo la obra en él? Porque tenía fe. Esto es lo principal en nuestra vida, tener fe. No desmaye, no se sienta débil. Y cuando se sienta débil, pida ayuda. No es malo pedir ayuda cuando se siente débil. Aquí somos una familia espiritualmente, una familia que nos ayuda en la oración, ¿cierto? Entonces, es necesario que nosotros tengamos esa fe. Hay un testimonio de una hermana, una ancianita que yo conocí. Esa ancianita tenía problemas en la cadera, ella nació con un problema en la cadera, tenía una pierna un poquito más corta. Y yo vivía en el campo. Esa hermana nunca fue al médico, en esa época, muchos años atrás, la operación en la cadera era muy costosa, muy difícil, y ya creció con ese dolor en la cadera, con una pierna un poquito más corta. Hasta que conoció a Jesús, conoció a Dios, y en un ungimiento de que dijeron a ella, pasen todos los enfermos con fe porque Dios esta noche va a hacer la obra. Ella pasó con tanta fe, que cuando se levantó, se fue cogiendo. Y cuando se iba para allá, al camino a sentarse a la barca nuevamente, dijo, Dios me sanó, Dios me sanó. Y se fue cogiendo. Y todos la miraban, la familia la miraba y decía, no, la mamá se puso loca, la mamá está loca, porque dice que Dios la sanó y sigue cogiendo. Pasaron los días y sin darse cuenta, la hermana dejó de coger. Imagínense la fe de esa mujer, la fe de esa hermana, que ella se paró confiando que Dios la había sanado. Y Dios la sanó, pero en su tiempo. Porque pasaron como 1 o 2 semanas, cuando de repente los mismos hermanos se dieron cuenta que ya no cogían. Hermana dijo, ya no está cogiendo. No, si Dios me sanó. Cuando yo pasé un tiempo, Dios me sanó. Porque yo pasé con fe y sabía que Él me iba a sanar. Y Dios la sanó. Entonces esos son testimonios para nuestras vidas, para que nosotros pongamos en obra. Pongamos en obra la fe. Echemos a andar la fe. Porque con la fe todo es posible, hermano, con la fe todo es posible. Si tiene problemas económicos, si tiene problemas con la familia, si tiene problemas con su esposo, con su esposa, con los hijos, problemas en el trabajo, todos esos problemas, Dios esta noche va a decir, venga, te voy a tocar. Y todo lo que tú tienes se va a ir en al instante. Al instante se va a ir estas preocupaciones, esta angustia, estos miedos, hoy se van a ir. Pero ¿cómo que tenemos que estar? Con la fe. Bueno, hermano, para concluir, para terminar esta preciosa palabra que Dios tenía en mi vida, lo único que le invito a mis hermanos, no perdamos la fe. No perdamos la fe. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Nadie está aquí porque a Él se le ocurrió, no. Todos tenemos un plan. Todos tenemos un plan para Dios. Y Él nos tiene un propósito. A lo mejor no es ahora, pero puede ser mañana. Pero Él sabe cuándo.
No nos apresuremos y no seamos como esos hijos malcriados que patalean y chivatean y que quiero esto, quiero otro, y gritan y lloran. No seamos hijos malcriados, seamos hijos humildes. Esos humildes que dice, mamá, ¿tiene para comprarme esto? No lo tengo. Ya, tranquila. Porque hay niños que son así, no son culpa de los niños, es culpa de los padres que no le enseñan. Pero eso ya es un punto aparte. Pero en esta noche esa es mi enseñanza, no la mía, la de Dios. Que tengamos fe. Seamos como este leproso, que estuvo solo, que estuvo en angustia, que estuvo con miedo, pero llegó a la persona indicada. Se postró a la persona indicada, humillado para pedirle sanidad. Y si él quería, no lo obligó. Si él quería, le pidió sanidad. Así tenemos que ser nosotros, esperar la voluntad de Dios, porque Él es todopoderoso. Él hace todo cuando Él quiere, en el momento que quiere. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la palabra de esta tarde, a lo mejor un poquito cortita, pero con mucho poder de fe para cada uno de nosotros, es que estamos flaqueando en ello. Parémonos para dar una oración para el Señor. Bendito Padre Celestial, esta noche, Padre mío, he hablado lo que usted ha entregado mi vida a mi Señor. Yo no sé cómo han llegado sus hijos, Señor, pero sé cómo se van a ir en victoria, Padre mío. Se van a ir en victoria porque usted esta noche, Señor, nos ha hablado de victoria, sanidad a nuestra vida, Padre Celestial, en todos los ámbitos de nuestra vida, espiritual como física, Padre mío. Ayúdenos, Padre mío, para que este versículo, Señor, quede en nuestro corazón y podamos, Señor, ser obra de su palabra santa. Poder dar testimonio a todos los que nos rodean, Señor, que somos sus hijos verdaderos. Ahora me levanto esta oración revestido de su poder y su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.